Continúa aumentando el número de casos de COVID-19 en el país en un rebrote que, según el propio presidente Sebastián Piñera, podría llevarnos a superar los 10.000 casos diarios. Vamos a conversar acerca de esto con el doctor Mauricio Canals, él es profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Polo. Gusto en saludarlo. Igualmente, sabemos que es muy difícil hacer pronósticos acerca de lo que va a pasar con el COVID-19. El presidente lo dijo con mucha certeza, con mucha seguridad. Vamos a superar probablemente los 10.000 casos. ¿Usted tiene más o menos la misma impresión? ¿Estamos frente a una ola que podría llevarnos a ese nivel de contagios diarios? Sí, yo pienso que efectivamente podría ocurrir esto, ya que la variante actual es aproximadamente 3 veces más transmisible que la variante Delta. Y lo que hemos visto en otros países, por ejemplo, en regiones grandes como Europa, es que se han triplicado los casos. Si uno proyecta la tasa de crecimiento actual a unos 15 días, podríamos perfectamente superar los 12.000, 15, incluso poder llegar hasta 15.000 casos. Son cifras que preocupan, doctor, sin duda. Muy buenos días. Y en ese sentido, hola, buenos días, Natalia. Buenos días. Quisiera preguntarle, en ese escenario, 15.000 casos diarios, a uno la verdad le asusta porque lo máximo que hemos tenido en nuestro país han sido poco más de 9.000. ¿Eso en qué se traduce, por ejemplo, en las unidades de pacientes críticos? Porque hemos visto que la variante Omicron efectivamente es más contagiosa de las que conocíamos hasta ahora, pero al parecer sería menos letal, o puede ser también porque estamos muy vacunados. En ese sentido, con 15.000 casos diarios, ¿cómo debiera verse el sistema de salud público y privado en ese sentido? Bueno, eso es realmente una incógnita. Si uno extrapola lo que sucede en otros lugares, ¿no es cierto? La variante actual efectivamente tiene aproximadamente la mitad o un tercio de la letalidad, lo cual podría entonces ser un efecto compensado entre el aumento de casos y la baja de la letalidad. Si esto ocurre así, podríamos llegar a una situación bastante similar a la que tuvimos el año pasado, ¿no es cierto?, en que tuvimos hasta más de un 90% de ocupación UCI. Podrían ser efectos compensados entre el aumento en el número de casos y la disminución de la letalidad. En cuanto a la capacidad inmune de Chile, hay que pensar que tenemos aproximadamente una cobertura de más de un 80%, ¿no es cierto? Y un 60% de gente que ya tiene puestas sus 3 dosis. Eso nos deja en un buen pie respecto al resto del mundo. Sin embargo, hay que pensar que la capacidad inmune se va perdiendo a lo largo del tiempo y dura aproximadamente entre 120 y 200 días, lo cual entonces es muy relevante saber qué proporción de la población realmente está cubierta en los últimos 6 meses. Eso obviamente tiene que ver con las dosis de refuerzo. Ya se ha comenzado con esta cuarta dosis de refuerzo. En febrero se amplía la aplicación de esta dosis, o la segunda dosis de refuerzo en realidad es la cuarta dosis para la gran mayoría de los casos. ¿Cuánto debiera apurarse ese proceso? ¿Con qué velocidad hay que irlo generando para que efectivamente tengamos la inmunidad necesaria antes, sobre todo, de que comience el otoño y el invierno? Yo creo que el inicio ahora en la cuarta dosis es una muy buena medida y yo creo que está en un tiempo muy adecuado. Si uno piensa que el inicio de la tercera dosis fue en agosto, estamos aproximadamente a 6 meses desde que se inició y por lo tanto, si consideramos que la tasa de pérdida de inmunidad es aproximadamente 6 meses, es un muy buen pie iniciarlo en este instante. Yo creo que la medida es muy adecuada, y debe ser efectivamente acelerar el proceso en esta época, con el mismo entusiasmo que se hizo la tercera dosis, con la misma
cultura con que ha respondido Chile para estarse vacunando. Doctor, ¿y qué hay de otras medidas? Porque estamos viendo, mientras conversamos con usted, imágenes, por ejemplo, de las calles, están llenas las calles, sabemos también que es una época donde mucha gente va de vacaciones, de hecho va mucha gente al extranjero, tenemos las fronteras abiertas. ¿Habría que ser un poco más estricto con eso y volver a medidas como las que tuvimos hace meses atrás, incluso contemplando, por ejemplo, una cuarentena? Mire, tal vez más que pensar en nuevas medidas, hay que pensar en lo que se ha hecho hasta ahora. Chile está muy bien preparado si uno piensa un porcentaje de cobertura alto, un porcentaje alto, un 60% con su tercera dosis completa. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hizo Chile antes para estar preparado a lo que se nos viene ahora? Ya, es difícil que con una medida particular, por ejemplo, nuevas cuarentenas, uno pudiera detener la nueva variante, la variante Omicron. La permeabilidad de nuestras fronteras ya fue violada, entre comillas, y por lo tanto ya tenemos circulación comunitaria. Entonces no tiene ni un sentido en pensar en hacer una cuarentena o aislarnos del resto del mundo. Lo mismo dentro de Chile. ¿Para qué disminuir los viajes si ya tenemos circulación comunitaria en todas las regiones? Lo que hay que insistir es en las medidas personales, en vacunarse, en efectivamente mantener la distancia, recuperar la percepción de riesgo, seguir pensando que esto no ha terminado y no va a terminar. Es decir, seguir insistiendo en la preocupación personal. El uso de mascarilla, tremendamente importante. Una buena mascarilla nos permite estar en un espacio cerrado durante bastante tiempo con una probabilidad bajísima de contagio. De recuperar la percepción de riesgo, ser culto ante la epidemia, estar preocupado de lo que está sucediendo y no, digamos, violar todas las normas como a veces ocurre, ¿no es cierto?, en las zonas de esparcimiento, en las vacaciones, etcétera. Esas son las medidas que uno pudiera sugerir, más que instalar nuevas medidas de restricción. Doctor Mauricio Canals, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 13 AM. Que tenga muy buenos días. Un gusto saludarle, pues muchas gracias por el contacto. Igualmente, hasta luego.